Voy a... Hoy vamos a hacer, pues el tema de hoy es un poco aprender acerca de la programación de microcontroladores, pero más desde un punto de vista más electrónico, no tanto desde programación. Entonces, los temas que vamos a ver son interrupciones y el manejo de los tiempos. Para eso, les acabo de enviar dos invitaciones para separarlos como en grupitos. La idea es que en 10 minutos montemos lo siguiente. Quiero que monten el microcontrolador en uno de los pines. Monten un LED en otro pin. Quiero que monten un perdón, un pulsadorcito, ¿sí? Y que el microcontrolador haga que cuando se presione el botoncito, se apague el LED, y cuando se suelte el botoncito, se prenda el LED. Ese puede estar, por decir algo, en el pin 3, en el IO 3 y este en el IO 4. Listo, es algo sencillito. Y montamos el código en el Arduino y lo ponemos a funcionar. Démosle 15 minuticos a eso. ¿Qué les parece? Profe, qué pena Ah, en el Proteus. yo no mostré la pantalla. Sí, yo no mostré la pantalla, perdón. Ujú. Acá, esto, sí, en el Proteus. Entonces, si quieren, eh, se juntan en los grupos que les acabé de mandar. Ahí faltaría John, pero esperemos pues, a que ahorita llegue. Y lo podemos ir montando. Y me muestran y yo les voy ayudando pues para montarlo, ¿cierto? Entonces, si quieres, se unen en las otras dos reuniones. Ah,
Bueno, no me dejó. Eh, no, entonces hágale, intenten montarlo y aquí me van mostrando cómo lo van haciendo o si tienen preguntas. Yo pensé que me iba a dejar pues como separarlos por grupos, pero no. Tengo que mirar eso cómo lo puedo hacer después. Entonces démosle 10 minuticos a eso. Hola John. Bueno, no lo escuché, pero la idea es que en 10 minutos tratemos de montar esta parte. Vamos a montar en un microcontrolador, ahí en el Proteus, en el Arduino, eh, un LED, así como está con ese transistor, y un pulsador. Este es un botón. Y la idea es que con el microcontrolador hagamos que cuando presionemos el botón se apague el LED y cuando se suelte el botón, el LED se prenda. Listo, entonces en 10 minuticos miramos cómo les fue. Otra cosa que me faltó decirles es, coloquemos también un osciloscopio eh, que monitoree las salidas de los pines del microcontrolador, o sea, donde se conectó el pulsador y donde se conecta el LED, para que veamos los cambios de voltaje entre los LED. Si quieren esa parte, la hacemos ya cuando tengan montado lo otro. Yo les muestro cómo se monta el osciloscopio.
¿Cómo van, muchachos? ¿Quién me quiere demostrar? Muchachos, ¿cómo van? ¿Me escuchan? Profe, creo que ya lo monté, pero no sé hacer la programación. Listo. Listo, no importa. Muéstrame cómo lo montaste. Es que se me dañó el mouse, entonces me tocó muy lento. Listo, aquí te falta una resistencia en la parte del LED. Mira, en la parte que va el LED, ahí hace falta también una resistencia para el LED. Enseguida lo cambio, profe, que es que se me dañó el mouse. Entonces Listo, me dale. toca lento. Sí, dale. Y otra cosa es la resistencia de la base del transistor, póngala de 1 kilo ohmio. Y la del LED que va a colocar ahorita, la pone de 100 ohmios. Listo. ¿Alguien más quiere mostrarme? Profe, yo tengo como lo mismo. Muéstrame. Listo, así es. IO 3 y en el IO 4. Listo. Falta la programación, ¿cierto? Listo. ¿Y Johnny y Andrés cómo van? Sí, profe, falta la programación. Listo, no hay problema. Ya la hacemos.
Bueno, muchachos, vean, la programación para ese es muy sencilla. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, yo monté el mismo circuito que ustedes tienen ahí. Entonces, tengo acá el microcontrolador. Tengo acá una fuente de 5 voltios con una resistencia, un pulsador, y acá la de la mitad va al IO3. Y el IO4 viene una resistencia de 1K al transistor, y acá viene el LED y la otra resistencia, ¿cierto? El código es este. Entonces definimos una entrada, una variable entrada igual a 3, que sería el pin 3. Una variable salida igual al pin 4. ¿Sí? En el setup tenemos que colocarle el modo en el que va a estar cada pin, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el pin 3 va a ser una entrada, entonces la colocamos como input. Y el pin de salida, el pin 4 va a ser una salida, entonces la colocamos como output. Y en el loop colocamos la siguiente condición. Si la lectura del pin de entrada es igual a alto, entonces que escriba en la salida un alto. Si no se cumple esto es porque es bajo, ¿cierto? Entonces que escriba en la salida un bajo. Ese es el código que utilizamos ahí. Entonces si quieren yo les doy 2 minuticos para que lo copien y ya les muestro lo que hace este código. Listo. Entonces acá, cuando yo corro el código, vean que el LED está encendido mientras el pulsador esté liberado. Pero una vez yo presiono el pulsador, el LED se apaga. Cuando suelto el pulsador se enciende, y cuando presiono el pulsador se apaga. Esa era la función que queríamos, ¿cierto? Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar un osciloscopio. El osciloscopio lo agrego con este simbolito que parece como un multímetro. La primera opción es un osciloscopio. Entonces ese lo voy a agregar, perdón, lo voy a agregar acá. Voy a venir acá a las terminales, coloco terminales por default, y acá le voy a colocar la entrada IO3, y a esta la entrada IO4.
Listo, conecto. Y cuando cuando haga la simulación, él me va a abrir esta pantalla que es el osciloscopio. ¿Sí? Acá en esta columna le voy a colocar 1 para que me muestre una escala de 1 segundo. Para que me muestre esto en una escala de 1 segundo. Y en el canal A le voy a poner este switchecito en DC. Y en el canal B también lo voy a poner en DC. Listo, para que me muestre el comportamiento DC de la señal. Entonces lo que quiero que veamos es que cuando yo presiono el LED, el pulsador, inmediatamente cambia el LED, ¿sí? No hay como un retraso aparente entre las dos funciones. Miren que al mismo tiempo que cambia el pulsador, cambia el LED. ¿Sí lo ven? Muchachos, ¿sí lo pueden ver? Profe, ¿me Hola. repite por qué a dónde le puso el 1 segundo en el osciloscopio? En el naranjadito, acá en la parte de abajo, le pongo 1 y entonces él ya queda con 1 segundo. No, bueno, gracias. Sí, sí les dio. Muchacha, tienen los micrófonos, por favor. Estoy terminando de copiar el código, profe. Ok. Igual activen los micrófonos para yo poder saber cómo están. ¿En qué parte van? ¿A quién le falta algo más? ¿Quién necesita más información? Profe, a mí me apareció que tenía un error en el código. Voy a buscar. ¿Qué pasó? ¿Qué error le apareció? Mm, es que en el input, Muéstreme la pantalla. ya lo voy a mostrar.
Vea, profe. Ah, bueno, el pin de entrada tiene que colocarlo como input. Ah, sí. Ups. Con N. Eso. Entonces ahí ya se define ese pin como si fuera una entrada. Y me apareció otro. A ver, espera una llave. Listo, espérate que ya la vamos a encontrar. Ah, sí, ya sé cuál. En el último, en la línea 45. Ajá. Dele enter Y otro. y cierra la llave. Eso. Listo. Pero todavía no he puesto el osciloscopio. Hágale, colóquelo. En el de más abajo, no. Más abajo, más en ese, eso. Osciloscopio. No sé, no sé. En el de más arribita. Ese. ¿Cómo va? Tengo que En mirar. el B. En el B. En el B. Sí. ¿Y cómo son los nombres? IO3. Y el otro es el IO4. Entonces, recuerda ponerle en el de tiempo 1. Y en ese. Ajá. Vuélvele a poner 1 en el de tiempo. Dele enter. 1 y No me enter. da. No, bien. Y a mí tampoco me da problema. No me cambia. Bueno, entonces coloque las dos flechitas. Ujú. La flechita anaranjada, la flechita anaranjada. No, esa no. Esta. Esa, Y la esta del cosito. empezaba, o eso no importa. Esa sí importa, pero ahorita la movemos. Esa flecha naranja, colóquela toda hacia la izquierda. Esta. Ambas. Eso ahí. Eso. Y ahora sí, el que estaba moviendo al principio, Ujú. muévalo eso así. Déjenlo así. Así. Sí. Entonces ahí ya puede presionar el botoncito. ¿Cómo coloco esto? Eso. Y no. No le funcionó. Mm. Bueno, A ver. ujú. Ah, es porque, cómo están nombradas esas terminales? Es que ahí parece que tira 103 y es IO3. Uno. Sí, eso es un 1. Es IO4 e IO3. El otro no es 0, es un 1. Es un O, perdón. Tiene que cambiarlo también. Ajá. Sí, yo creo que ahora sí.
vuelva y dale al pulsadorcito. Ahora sí. Parece que quedó mal conectado en el osciloscopio o que tiene nombre malo otra vez. Dele stop. Así tiene un 1. 1. Ajá. Eso. Sí, no se preocupe, él se demora para empezar a mostrar en el osciloscopio. Eso. Listo. En el osciloscopio le falta algo. En el osciloscopio, en el canal B, en el azulito, DC. en DC, eso. Eso, muy bien. A ver. Sí, ahí ya le va a funcionar. Entonces mire que casi que de inmediato responde el LED a cuando se presiona el botón, ¿sí? No hay una diferencia en tiempo entre el uno y lo otro. A los otros les dio así, o quién tiene problemas. Profe, a mí sí me dio así, pero todavía tengo el problema de que el Proteus se me cierra. Ah, bueno, ese lo miramos ahora más tarde. Ese problema sí hay que mirarlo más con calma. Bueno, entonces, ¿los otros dos muchachos qué? ¿Se durmieron o qué? No, profe, bien. Ah, listo. Al Ya les principio dio. fue que a mí me faltó el transistor, meterle el transistor. Listo. Pero ya Pero van ahí donde está María Camila. sí, señor. Sí. Listo. Entonces, esta función acá es algo pues muy sencillito. Esto nunca va a estar pues así tan solito en un microcontrolador, ¿cierto? Supongamos que yo tengo en el microcontrolador que hacer un montón de cálculos. Tengo que llenar unas matrices, pues unos vectores para imprimirlos por el serial, los tengo que imprimir por el serial, tengo que muestrear unos ADCs, tengo que estar monitoreando un sensor de proximidad, tengo que estar contando tiempo para hacer otra operación, ¿cierto? Entonces, en esta parte, en el loop, que es donde se programa y donde se ejecuta todas las funciones, pero yo comparto que yo creo que ya no estoy compartiendo. Sí. En esta parte, en el loop, que es donde se hacen todas las operaciones, tengo que realizar un montón de tareas. Entonces acá voy a simular como si tuviera que realizar mil operaciones, 1000 tareas. Entonces acá voy a poner un for desde un entero y igual a 0, punto y coma, y menor que 1000, punto y coma, y más. Ahí lo que les estoy diciendo es que haga un ciclo repetitivo desde 0 hasta 1000, ¿sí? Acá le voy a agregar una función que se llama nop, punto y coma. Entonces él va a entrar acá,
va a hacer esta tarea 1000 veces y listo, ¿cierto? Entonces, supongamos que el microcontrolador tenía que hacer muchas tareas, muchas tareas. Entonces, vamos a ver qué pasa con el bombillito. Entonces, voy a detener. Corro la simulación. Y todavía el microcontrolador responde a la velocidad con la que se presiona el botón, ¿cierto? O sea, todavía presiona el botón y funciona, ¿cierto? Todavía se observa pues acá el LED. Voy a ponerle a que tenga que hacer más tareas. O sea, acá únicamente alcanzó a llenar un vectorcito con 1000 datos. No hizo pues muchas cosas. Le voy a poner acá a que haga más tareas, ¿sí? Porque el microcontrolador puede hacer más tareas. Entonces acá ¿cuántas tareas estaría haciendo? Por cada tarea del primer for, tiene que hacer 1000 tareas en el segundo, entonces en total serían 1.000.000 de tareas. ¿Listo? Es posible que no lleguemos a esa cantidad, pero sí, pero vamos a analizar qué pasa acá. Listo, vamos a ver. Listo. Entonces miremos que cuando yo presiono el botón, ya el tiempo en el que responde el LED, que sería la señal azulita, es diferente. Mire que yo presiono el botón y el LED se demora un ratico en responder. Listo. Digamos que tengo que hacer aún más tareas, entonces acá le voy a poner 3000. Ya no me va a exagerar tanto, le voy a poner acá 3000. Entonces acá presiono el LED, el botoncito, el pulsador. Y miren que se ve más prolongado incluso el tiempo que demora el LED en responder. Bien. Cuando antes cambiaban simultáneamente, ¿sí? O sea, eso ¿por qué creen ustedes que está pasando? Una pregunta es, ¿por qué creen que está pasando? Y la segunda es, ¿cómo lo solucionamos? Yo necesito que sí o sí, esto digamos que para mí va a ser un paro de emergencia o va a ser encender una luz muy rápido
y yo necesito que ahí mismo que yo presione el botón se ejecute la otra tarea. O sea, que ahí mismo que yo presione el botón se encienda el LED. Yo no puedo esperar a que este retraso que está pasando acá pase. Yo necesito solucionar eso. Entonces, ¿por qué está pasando ese retraso? Muchachos, ¿qué les ocurre? No, profe, yo no sé. Bueno, no sabemos ni siquiera por qué está pasando, ¿cierto? Y menos cómo se soluciona. Muchachos, den los micrófonos prendidos para poder conversar más con ustedes. ¿Qué dice Andrés No, profe, tampoco sé. y John? No, profe, no sé, no tengo idea. Yo creo que el problema Bueno, entonces está tardando tanto por las 1000 tareas que tiene que hacer antes. Exactamente. O sea, en este caso está haciendo 3 millones de tareas. Está haciendo 3 millones de tareas antes de venir a verificar este estado. Resulta que los microcontroladores, estos aparaticos, funcionan con unas bases de tiempo. Ellos tienen internamente o en el circuito se les coloca unos circuitos osciladores. El circuito oscilador se representa con este simbolito. Ese circuito lo que le da es una base de tiempo para él ejecutar las tareas. Entonces, por uno de estos pines entra una señal a veces cuadrada o a veces senoidal. Que lo que le dice al microcontrolador es que en este tiempo, él va a realizar una tarea, ¿cierto? En este tiempo, perdón, en el periodo, él va a realizar una tarea. Por lo general, hay microcontroladores que tienen una base de tiempo más alta que otras. Por ejemplo, el de nosotros es de 16 megahertz. Hay otros que pueden alcanzar 50 megahertz, 100 megahertz, 200 megahertz. Por ejemplo, los computadores de nosotros son de 1.5 gigahertz, ¿cierto? 1.5 gigahertz. Esto quiere decir que el computador de nosotros, pues un computador normal, es capaz de hacer 1.5, perdón, 1500 millones de tareas por segundo. ¿Sí? El computador de nosotros tiene la capacidad de ejecutar 1500 millones de tareas por segundo. Por eso nosotros podemos tener abierto un programa, podemos estar haciendo streaming de video, al mismo tiempo estar escuchando música. Ya cuando empezamos a abusar del computador es que empiezan a presentarse retrasos en el funcionamiento del computador, ¿cierto? En el caso de este microcontrolador, tiene la capacidad de hacer 16 millones, 16
16 millones de tareas por segundo, ¿sí? Aunque parece mucho, vea que cuando ya le ponemos acá en el código hacer 3000 ciclos, él ya se va quedando colgado, ¿sí? Ya aquí ya empieza a retrasarse, y es porque no, el mero hecho de venir acá y aumentar este contador, o sea, decir que el I vale 0, después que vale 1, después que vale 2, eso es una tarea. Después venir aquí a preguntar por el J, eso es otra tarea. Y hacer esta función es otra tarea. Entonces, él está haciendo en este momento casi 9 millones de tareas, porque están verificando este ciclo, está verificando este ciclo, está verificando este ciclo, está haciendo esta tarea, este lo está haciendo 3000 veces, este lo está haciendo cada que entra acá lo hace 1000 veces, entonces ya todas esas tareas se van acumulando. Y mientras más tareas haga el microcontrolador, más tiempo se va a desgastar, ¿cierto? Entonces, hay otras tareas que van a requerir muchas más operaciones. Por ejemplo, hacer una multiplicación no es una tarea que consuma un solo ciclo de tiempo, sino que va a consumir más ciclos de tiempo. Por ejemplo, hay unas operaciones que pueden consumir hasta 100 ciclos de reloj, otras que pueden consumir hasta 1000 ciclos de reloj, una sola tarea, ¿sí? Todo eso causa retrasos en otras tareas que realiza el microcontrolador, ¿sí? Para eso, lo que se planteó es que se generan unas tareas o unas funciones que tienen una prioridad mayor a la que se está ejecutando en este ciclo, ¿sí? Ahí uno puede, desde el código y desde la misma función del microcontrolador, decirle, venga, es que yo sé que usted tiene que hacer estas tareas y que las tiene que terminar antes de continuar con esto. Pero yo necesito que esto tenga una prioridad mayor a la que se está ejecutando en esta parte. O sea, yo necesito que cuando ocurra un evento acá en ese pin, o sea, que ese pin cambió, yo necesito que el otro también cambie inmediatamente y que no se presenten retrasos por las otras tareas. Es como decirle, venga, usted está aquí leyendo estas 1000 tareas, pero si yo le llamo la atención, yo necesito que usted deje esta parte en pausa, ejecute esto y luego vuelva a ejecutar esto, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer. Claro, ¿por qué se retrasa la tarea? O sea, en este momento el microcontrolador está ejecutando estas tareas, cada tarea de esas toma un tiempo. En este caso, el tiempo sería 1 sobre 16 megahertz. Eso me da, pues ya les digo cuánto. $62.5 nanosegundos. O sea, cada instrucción se ejecuta en este tiempo aproximadamente. No sé si me coge en el cálculo. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es generarle un código que nos permita hacer que esta tarea la ejecute con mayor prioridad. Para eso, lo que se utiliza es algo que se llama las interrupciones. Entonces, una interrupción es una línea de código que el microcontrolador se encuentra en el loop, ¿sí? Se encuentra ejecutando el loop
Pero cuando ocurre una interrupción por algún motivo en el hardware, el microcontrolador para el código en el punto donde se encuentra en el loop y salta directamente a ejecutar lo que se encuentra dentro de la interrupción. Cuando termina de ejecutar lo que se encuentra dentro de la interrupción, vuelve a este punto a seguir ejecutando sus tareas normales. Pero detectó que había una tarea que necesitaba prioridad en la ejecución y viene y la ejecuta. Entonces aquí les voy a mostrar cómo se define una interrupción. Entonces, en el Arduino es muy sencillo. Lo que hay que tener en cuenta es que no todos los... esta interrupción que les voy a mostrar se conoce como interrupción por hardware. Es decir, que cuando ocurre un evento externo, un evento en el hardware, el microcontrolador ejecuta esa función de interrupción. Hay muchos tipos de interrupciones. Hay otras interrupciones por tiempo, interrupciones por transmisión de datos, interrupciones por conteo interno de datos. Hay muchos tipos y vamos a ver algunos, pero vamos a iniciar con este que es uno de los más útiles y de los más básicos, la interrupción por hardware. Entonces, lo que hay que saber sobre la interrupción por hardware es que no todos los pines están habilitados para tener este tipo de interrupciones. O sea, por eso yo les hice conectar el pulsadorcito en el pin 3. En el caso del Arduino 1, esa interrupción se ejecuta en el pin. Hay una interrupción para el pin 2 y otra interrupción para el pin 3. Los tipos de interrupciones que hay por hardware son interrupción por el estado en bajo, ¿sí? Es decir, si el microcontrolador detecta que la señal que le está entrando por ese pin está en bajo, genera una interrupción. O sea, para las tareas que está ejecutando y pasa a ejecutar el código de la interrupción. O que hubo un cambio en el nivel del voltaje, es decir, que estaba en alto y cambió a bajo, entonces genera una interrupción. O si estaba en bajo y cambió a alto, genera una interrupción. Una de las más utilizadas es esta que se llama rising o flanco de subida. Es decir, cuando el microcontrolador detecta que el pin pasó de estar en bajo a estar en alto, genera esa interrupción. El otro caso que también se usa mucho es el de bajada. Si estaba en alto el pin y cambió a bajo, genera una interrupción. O si permanece en alto, genera una interrupción. ¿Por qué son útiles estos dos, rising y falling? Entonces yo les voy a mostrar acá una grafiquita. Entonces, tengo acá, esta es la señal, ¿sí? Acá bajo, acá subió, acá abajo, acá subió. Entonces, en falling o en flanco de bajada, él únicamente va a ejecutar la interrupción cuando detecte este cambio, cuando detecte un cambio de estar en alto a estar en bajo. Esta parte no la va a tener en cuenta. O sea, si ocurre un cambio de bajo hacia alto, él no la va a tomar en cuenta. En el otro caso, en el rising, la parte que toma en cuenta es esta, ¿sí? Cuando se pasó de estar en bajo a estar en alto. Es decir, que si nosotros presionamos el botón, esto no va a hacer nada de interrupción, pero cuando lo liberamos, ahí sí detecta la interrupción. El otro que estaba ahí también muy claro era el de cambio.
el de change, ¿cierto? Entonces acá tengo la bajada y la subida. En change, él ya coge y detecta si bajó o si subió. Detecta las dos posibilidades. ¿Sí? Entonces, el código que se implementa para esto es, además de que se definen los pines como entrada y como salida, se define una función de interrupción. Entonces acá vamos a utilizar esta línea, attach interrupt. En esta línea lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar a ese pin que nosotros definimos como entrada una función que va a ejecutar cuando ocurra la interrupción y el tipo de interrupción que vamos a tener, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ellos definieron acá el interrupt pin, lo pusieron como entrada, definieron la función blink, acá tienen la función blink más abajo y tienen el tipo de interrupción. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerlo. Entonces acá, en esta parte, en el setup, le vamos a poner attach interrupt digital into interrupt. Acá le ponemos entrada, coma, listo. Con esta función lo que le vamos a decir es agréguele una interrupción a este pin, ¿sí? Esta otra digital pin to interrupt lo que hace es que cambia el valor del pin, que en este caso es 3, a su correspondiente valor en la interrupción. El microcontrolador necesita saber a qué interrupción nos estamos refiriendo. Entonces, si vemos acá, él tiene la interrupción en el pin 2 y en el pin 3, pero esas interrupciones se llaman en realidad interrupción 0 e interrupción 1. Entonces, este pedazo de código lo que hace es que ese pin 3 lo asocia con la interrupción 1, que es a la que pertenece. Acá le vamos a poner una función que es la que va a ejecutar cuando ocurre la interrupción. Entonces, en este caso voy a colocar, no sé, cualquier nombre, change ISR. ISR es de las siglas en inglés, Interruption Service Release, o sea, liberación del servicio de interrupción. Y acá ya le vamos a poner el tipo de interrupción. Entonces, eso lo definimos de acuerdo a la función que nosotros estemos ejecutando, ¿cierto? Por ejemplo, acá, vea que a mí me interesa que cuando yo presione el botón, cambie, ¿cierto? Y que cuando lo libere, también cambie. O sea, que me interesa tener las dos interrupciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de interrupción debo colocar ahí? Change. ¿Cierto? Change. Entonces, con esto, con esta pequeña línea de código, ya le dijimos al microcontrolador, venga, cuando ocurra una interrupción por cambio en la entrada, ejecute esta función change ISR. Pero esa función tenemos que definirla, ¿cierto? Entonces acá abajito vamos a crear void change ISR, ¿cierto? Esa va a ser la función. Y le vamos a decir que dentro de esa función ejecute este pedacito de código. Entonces vamos a pasar ese pedacito de código para acá. Entonces él puede estar ejecutando las 1000 tareas o las 10.000 tareas que esté ejecutando acá. Y cuando ocurra una interrupción, él va a venir y va a hacer la acción que yo necesito que se haga de manera inmediata. Eso puede ser que es que yo necesito
capturar una señal exactamente cuando yo presione un botón. Entonces, para todos los cálculos y todas las cosas que está haciendo acá, viene y ejecuta presiona el botón, entonces él viene y entra a esta función y hace la captura por ADC o hace el envío de datos por un serial, hace lo que yo necesite. ¿Sí? No solamente funciona con pulsadores, ¿cierto? O sea, hay, por ejemplo, interacción entre diferentes dispositivos en el que, digamos que yo tenía por acá un chip que estaba detectando, por decir algo, yo estaba detectando que una persona se arrimó mucho a una puerta, ¿cierto? Entonces ese chip lo que va a hacer es que va a mandar un cambio, es como si presionara un botón, va a cambiar un pulso, va a mandar un pulso hacia uno de los pines del microcontrolador, y lo que yo necesito es que, digamos que yo quería que cuando se arrimara a la puerta prendiera la luz de las escaleras o que abriera la puerta, ¿cierto? Entonces, con el sensor detecta que se arrimó a la puerta. Inmediatamente detecta eso, yo no puedo tener este retraso porque digamos que necesito que esa luz se prenda inmediatamente. Entonces, inmediatamente detectó que se arrimó a la puerta, puedo abrir la puerta, o sea, ejecutar la acción de interrupción de abrir la puerta o de encender la luz con esa función de interrupción. Entonces vamos a probar si con esto, miren cómo está funcionando en este momento, o sea, cuando no tiene la interrupción, mire el retraso que tiene, ¿cierto? Casi, para mí, casi un segundo. Cuando ejecuto ya con la interrupción, voy a parar esta ejecución y voy a correr de nuevo. Entonces miren muchachos que voy a presionar el botón, inmediatamente cambió. Y solté el botón, inmediatamente cambió. Presioné, solté. Presioné, solté. Si ven que volvió a tener la misma respuesta que tenía al inicio. Y yo no le quité esta parte de ejecutar los 1000 cálculos, el millón de cálculos. Esa parte se sigue ejecutando en el microcontrolador. Simplemente que cuando ocurre la interrupción, él pone en pausa esos cálculos o esas operaciones, va y ejecuta la función de la interrupción, y una vez termina de ejecutar la función de la interrupción, él vuelve a continuar con sus cálculos. Si libero, ejecuto otra interrupción, ejecuta lo que hay dentro de la interrupción y vuelve a continuar con sus cálculos. Sí, sí lo ven. Preguntas hasta ahí, muchachos. Muchachos, implementen la interrupción y ya les muestro otra cosita. Aquí les doy el código. Algo importante para tener en cuenta. En las interrupciones se debe ejecutar la menor cantidad de código posible.
por lo general uno lo que hace es que ejecuta el cambio de alguna bandera, de alguna condición, y luego retorna al loop a que se ejecuten esas tareas dentro de un if o algo así, ¿sí? Porque no es bueno colocar muchas líneas de código acá en la interrupción. Eso, al parar la ejecución del loop principal, el microcontrolador a veces empieza a responder mal. O sea, si acá, por ejemplo, agregamos algo así como 1000 líneas de código o cosas así, que puede pasar que uno necesite que la interrupción ejecute todas esas tareas, uno lo que necesita es cambiar el estado de alguna bandera muy rápido acá en la interrupción y volver de una al ciclo principal a que se ejecute las 1000 tareas que debían ejecutarse por la interrupción. Entonces, la interrupción es muy útil porque le permite a uno, eh, hacer ejecución de código de emergencia o por eventos que ocurran que usted necesita una respuesta muy rápida frente a cierto evento en el hardware o en el microcontrolador. ¿Listo? Díganme si vamos bien hasta ahí. Sí, profe. Listo. ¿Los otros cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Ok, entonces, ahora les voy a mostrar otra cosa. Acá. Ustedes saben instalar librerías en el Arduino. No, profe, yo no. Bueno, entonces, en Arduino hay muchas cosas que ya están hechas, ¿sí? Ya hay muchas librerías. Las librerías son como código para manejar ciertos componentes o ciertas funciones especiales que si uno no sabe, las tendría que hacer uno mismo. En la pestaña de programa hay una opción que dice incluir librería y acá administrar bibliotecas. Entonces vamos a abrir eso. Esto en la interfaz de Arduino. ¿Sí? Entonces acá aparecen todas las librerías que ha desarrollado mucha gente para controlar diferentes cosas. ¿Sí? Entonces uno acá busca cosas. ¿Sí? Cosas muy especializadas. Sí, pero dependiendo pues, de lo que uno necesite, busca acá la librería, ¿cierto? Ahorita me interesa que descarguemos una que se llama Timer One o Timer One, esta. ¿Sí? Yo ya la tengo instalada, pero entonces ustedes van a buscarla, la seleccionan, como esta primera que me aparece acá, seleccionan y le dan instalar, ¿sí? Entonces él la instala y ya la deja disponible para que nosotros la usemos. Por favor, instálenla. Profe, ¿me repite, porfa, cómo la instalo otra vez? Listo. Entonces acá, programa, incluir librería, administrar bibliotecas. Él me abre esta ventana en la que se encuentran todas las librerías. Acá me está cargando. Listo. Acá busco Timer One. Él ya me busca la librería y yo acá en la librería. O sea, yo porque ya la tengo instalada, pero él debe aparecer así y le damos en instalar. Clic ahí en instalar y él ya la instala.
Cuando la tengan instalada me avisan. Listo, nada. Sí, profe, yo creo que ya. Yo ya. Listo. Bueno. Entonces acá voy a hacer algo más. Entonces, acá tenemos el LED en el pin 13. ¿Sí? Tenemos este LED en el pin 13 todavía disponible. Entonces acá en el código voy a crear otra variable entero LED igual a 13, ¿cierto? Para poder controlar ese LED. Lo voy a poner el pin mode como para LED, lo voy a poner como output. Entonces ahí ya ese LED quedó como salida. Yo quiero que ese LED se encienda cada segundo. Exactamente, perdón, que se encienda un segundo y se apague un segundo, pero exactamente un segundo. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Siempre. Muy fácil, ¿cierto? Como lo hace acá el ejemplo del blinking, ¿cierto? Que uno le dice, ponga el pin en alto, démosle delay de un segundo, ponga el pin en bajo y démosle un delay de un segundo, ¿sí? Eso yo lo voy a simplificar. Acá en el loop principal, yo le estoy diciendo, escriba en LED el estado contrario al cual se encuentra LED en este momento, ¿cierto? Entonces él va a leer el estado en el que se encuentra LED. Si LED se encuentra apagado, entonces acá le decir, póngalo en encendido y va a escribir ese estado nuevo en el LED. Le va a decir que espere un segundo y que ya ejecute esta función, ¿cierto? Eso nos funcionará. Vamos a ver cómo nos funciona. ¿Qué opinan ustedes? ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Qué dicen?
¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Que sí se va a prender cada segundo y se va a apagar cada segundo. Yo digo que sí. Listo. ¿Quién más dice que sí? ¿Quién dice que no? Profe, yo digo que no. Listo. Yo creo que sí funciona, pero no el segundo. No, ¿cuánto demora entonces? Menos, más. Mm, no sé, creo que menos. Menos del segundo, listo. Y Andrés, ¿qué opina? Profe, yo digo que sí va a funcionar. Listo. Entonces tenemos 2 por el sí y 2 por el no. Vamos a ver quién gana. Pero muchachos, yo configuro esto para que vean. O sea, este número que me está diciendo acá es 0.5, es que cada cuadrito de estos mide 0.5 segundos. O sea que para tener un segundo debería ser 2 cuadritos solamente, ¿sí? Y miren que el cambio en el LED está tomando casi 4 cuadritos completos. Es decir, que se demora casi 2 segundos en ejecutar eso. ¿Listo? Si yo le pongo acá que vaya hasta 4000, le voy a poner más tareas al microcontrolador antes de ejecutar esto de acá. Se demora un poquito en simular, pero bueno, ahí vamos. Miren que ya es casi 4 cuadritos y medio. Casi 4 cuadritos y medio. O sea que se amplió más el tiempo. ¿Sí? Sin embargo, vea que la interrupción del pin sigue funcionando. ¿Sí? Pero el tiempo no nos está dando. O sea, no podemos, no hemos podido lograr que este LED se prenda cada segundo. ¿Eso por qué? Por la misma razón de ahorita, de que aquí antes de que llegue a esto, está ejecutando 4 millones de tareas, ¿cierto? Aproximadamente. Además de eso, el delay internamente, lo que es esto mismo. El delay es este mismo ciclo que nosotros estamos haciendo acá, pero un tiempo controlado. Ellos saben cuánto demora cada tarea, cada ciclo de la tarea. Entonces acá ellos dicen, bueno, si yo necesito un retardo de 1000 milisegundos, yo sé que cada ejecución de esto demora, no sé, 0.5 milisegundos. Entonces le pongo a que haga este ciclo tantas veces, ¿sí? 2000 veces. Y con eso ellos calculan más o menos o estiman más o menos cuánto es el tiempo que tomaría este delay. Entonces ellos entonces acá en el código lo que estamos haciendo es parando el código por unas operaciones. Luego si miramos el estado del delay lo cambiamos y luego volvemos a poner otra vez este mismo código, pero que ya está incluido en una función. El delay tiene varios problemas. Uno de los más importantes es que para la ejecución del microcontrolador y son ciclos desperdiciados del microcontrolador. O sea, durante todo este tiempo el microcontrolador no puede hacer nada más. Ejecuta las interrupciones, sí, porque las interrupciones tienen más prioridad que lo que está haciendo acá.
Pero si yo tuviera más código acá que necesitara que se ejecutara, el delay me para toda la ejecución del microcontrolador por ejecutar un for en el que no está haciendo absolutamente nada, está gastando ciclos de reloj. ¿Sí? Entonces, el mensaje es: no utilicemos delays. Si nosotros queremos tener una base de tiempo precisa, el otro problema es ese, que este delay no es preciso. O sea, aparentemente a la vista de nuestros ojos es muy, muy cercano a un segundo, pero en realidad, como esto está ejecutando unos ciclos for internamente, puede que cambie en 1 o 2 milisegundos. Que digamos que para un segundo no es crítico, pero cuando yo necesito hacer tareas más seguido, por ejemplo, cada milisegundo, ese tiempo sí se va a ir acumulando y ya me va a ir retrasando la tarea. Sí, por ejemplo, que digamos que yo tengo que hacer un reloj que me muestre horas, minutos, segundos y milisegundos. Si utilizo delays, ya eso empieza a retrasar el reloj, acumula retrasos en el tiempo. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a solucionar diferente. Vamos a eliminar este delay y vamos a utilizar otra interrupción. Ya esta interrupción se conoce como interrupción por tiempo. Entonces, con la librería que acabamos de instalar, vamos a incluirla. Se incluye con el include, y dentro de este simbolito de mayor o menor vamos a copiar timer one.h, que nos quede así. Con esto ya llamamos todas las funciones que hay dentro de timer one. O sea, es una librería que tiene unas funciones y que nosotros podemos utilizar para hacer diferentes cosas. ¿Listo? En el timer one hay una estructura que se llama, voy a ponerla acá en el setup, timer 1 punto initialize. ¿Sí? Acá lo que le voy a decir es cada cuántos milisegundos, cada cuántos microsegundos quiero que se ejecute una interrupción. Entonces, en este él lo mide en microsegundos, sí. Entonces, lo que le voy a decir acá es que cada estos microsegundos él va a ejecutar una interrupción internamente en el microcontrolador que va a ser por contador de tiempo. El microcontrolador es muy preciso contando tiempo. Lo que no es preciso es haciendo estos ciclos for. Entonces, él internamente tiene una estructura, una máquina de hardware que va contando los ciclos de reloj que van pasando sin tener que hacer este for. Y entonces yo le puedo decir, vea, cuénteme 1.000.000 de microsegundos. Entonces, cada que cuente este 1.000.000 de microsegundos, me va a avisar a mí que terminó de contar ese 1.000.000 de microsegundos. Ya lo que yo necesito hacer es decirle en dónde me va a avisar que contó ese 1.000.000 de microsegundos. Entonces, timer 1 punto attach interrupt, y acá le voy a decir en dónde me va a avisar que terminó de contar ese 1.000.000 de microsegundos, o sea, ese segundo. Acá le puse un segundo, listo. Entonces acá con cuando ya termine de contar ese 1.000.000 de microsegundos, él va a venir a una función que se llama timer ISR, que yo la voy a crear así como creé esta change ISR.
y va a ejecutar esa función. Entonces voy a venir acá, digo void timer ISR, y acá en el timer lo que le voy a decir es que haga esta tarea que necesito que se ejecute cada segundo, ¿sí? Él va a seguir aquí haciendo sus cálculos y sus cosas, pero cada vez que ocurre esa interrupción por timer, la va a venir y la va a ejecutar, ¿sí? Entonces acá, mire, ya tenemos dos interrupciones, una interrupción por hardware y otra interrupción por tiempo. ¿Listo? Vamos a ver esta si ahora sí nos funciona, si ahora sí nos da el segundo. Paro acá y le doy correr. Entonces miren, muchachos, que ya ese LED, o sea, ese pin 13 está cambiando cada 2 cuadritos, exactamente cada 2 cuadritos. Es decir, que cada segundo está prendiendo o apagando el LED, ¿sí? Al mismo tiempo está realizando sus cálculos por allá en el ciclo for sin interrumpir la operación de este timer. Y si ocurre una interrupción por hardware, también la ejecuta. Miren que ahí puede ejecutar todas las tareas simultáneamente y ellas no se están viendo interrumpidas por las otras. Entonces, el manejo de interrupciones es útil para poder separar tareas que requieren de sincronía, por decir algo, con tiempo, o de alta prioridad porque ocurrió un evento externo en el microcontrolador y yo necesito que no se retrasen, ¿sí? Entonces, esa es como la magia de las interrupciones. Ya por hoy podemos dejar pues así. Esta semana no hay tarea, ya tarea vuelve a haber por ahí dentro de 2 o 3 semanas. La semana entrante ya veremos algo que se llaman las comunicaciones seriales. Vamos a entender un poquito qué son las comunicaciones seriales en el microcontrolador para el manejo de datos. Bueno, otra cosa. ¿Para qué es importante también este timer en nuestro caso? Digamos que yo tengo que muestrear una señal analógica por decir algo, una presión, en el caso, por ejemplo, de los ventiladores, una presión, la tenía que muestrear cada 20 milisegundos o cada 10 milisegundos. Pero al mismo tiempo que estaba muestreando esa presión, tenía que estar pendiente de hacer cálculos con esa presión, cálculos con el flujo, cálculos con el volumen, cosas así por el estilo. Yo no podía hacer ese muestreo, no lo podía hacer directamente en el loop porque si estaba haciendo otros cálculos y otras cosas, ya el tiempo se me iba a retrasar y ya no iba a poder hacer ese muestreo cada 20 milisegundos, ¿cierto? Entonces, lo que yo hice, lo que nos tocó hacer ahí es colocar una interrupción por timer cada 20 milisegundos y dentro de esa interrupción de timer colocar el muestreo de la señal para poder tener cada 20 milisegundos exactos esa señal y poder tener la gráfica de la señal y poder tener los datos para poder procesarlos en las otras funciones donde se calculaba. Entonces, esa interrupción de timer es muy importante para poder sincronizar tareas que necesitan ejecutarse en unos tiempos determinados. Las interrupciones de hardware son muy importantes para poder hacer tareas que necesitan alta prioridad en el momento que ocurran eventos. Por ejemplo, que se desconectó una alarma o que se encendió, por ejemplo, que hubo un incendio y un sensor está detectando si hay fuego o no.
el sensor no puede esperar a que ejecute otras tareas, otros millones de tareas para encender los regadores y poder apagar el juego. Es algo que tiene que hacer inmediatamente. O que hay un sensor que está midiendo la corriente con la que se está alimentando el microcontrolador y esa corriente se elevó súbitamente. Ustedes saben que las corrientes cambian de manera instantánea. Entonces yo no puedo dejar que esa corriente se eleve mucho, muy rápido, y esperar a que el microcontrolador pueda responder para apagar esa corriente, sino que inmediatamente ocurre el evento, tengo que reaccionar. Entonces para ese tipo de cosas también sirve la interrupción por hardware. Bueno, muchachos, preguntas, dudas o comentarios, ¿cómo les pareció la clase? Y Profe, ya podemos también dejar ahí. Sí, dime. yo le quiero que sí, pues nos puede dar más tiempecito para entregar la tarea de este jueves. Sí, dale, puede ser para el sábado o para el domingo, yo ya actualizo entre la fecha. No problem. Listo, profe. Gracias. Listo. ¿Cómo les pareció la clase? Súper mejor estas clases así, profe, cuando interactuamos todos con el Proteus. Sí. Sí, sino que por ejemplo los temas anteriores no se prestaba mucho para eso porque eran más teóricos, pero yo voy a intentar pues de que ya pues como ya tienen un conocimiento base en el montaje de estas cositas así, tratar de hacer estos ejercicios, porque si es más, pues se aprende más, es cierto. O sea, cuando uno interactúa y hace el ejercicio, aprende pues más rápido. Sí, las clases anteriores no era porque no se podía, los temas no se prestaban pues para yo esperar a que ustedes hicieran el montaje de los circuitos pues que vimos y eso. Pero ya aquí a partir de ahora sí vamos a ser más ágiles con esto y vamos a montar nosotros pues las prácticas en simultáneo. Profe, entonces, ¿cómo haríamos con ese Proteus que se está cerrando? Es que No, ustedes sí siguieron el otro tutorial, es que aquí hay otro tutorial en Profe, el pues Canva. que sí. No sé si de pronto lo seguí mal, lo voy a repetir otra vez a ver si de pronto. Porque hay que copiar unos archivos en dos carpetas. O sea, yo no me acuerdo en dónde es que está eso. Acá en módulos. No, este no es. Este es otro curso. Está en el primer módulo, en la presentación del curso. Y es el segundo videito de... Eso, por ejemplo, acá dice software de simulación, guía de instalación Proteus y en la guía de instalación de librerías. Está en la instalación de librerías. Sí, es Eso, ese. eso. Entonces uno lo sigue. Acá dice soluciona lo que se cierra. Traten de seguirlo de nuevo o de pronto volver a instalar el Proteus, porque a mí me funcionó así y pues no se me cierra. Es como copiar unos archivos en dos carpetas como para que él reconozca que tiene las librerías bien instaladas. Es que lo que pasa cuando se cierra es que como que él busca las librerías en las dos carpetas, solamente le encuentran una y cuando no le encuentran la otra se cierra. Entonces es el problema. Traten de seguir este tutorial de nuevo y si no, entonces miramos qué pasa. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces yo creo que ya podemos dejar así. Nos vemos entonces el martes. Ya les voy a actualizar de una vez la fecha acá. Es esta, fuentes y actores, ¿cierto? Sí, profe. Para el sábado. Sí, igual si necesitan más tiempo me avisan. Pues por ahora dejémoslo hasta el sábado. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces
Nos vemos, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, que esté bien. Chao.